invitarlo a usted a abrir su Biblia a la carta a los Gálatas, hermano. Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, verso 16, 17. Amén. Gálatas 5, 16, 17. La palabra de Dios la leemos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Desde ese momento usted ya vio sobre qué vamos a hablar, ¿verdad? Vamos a hablar, hermanos, sobre una lucha que hay, y es la lucha entre la carne contra el espíritu. La lucha de la carne contra el espíritu. La palabra de Dios, hermanos, en el texto que hemos leído, nos dice algo bien importante. Dice que estos dos se oponen entre ellos para que no hagamos lo que queremos. Hoy tengo deseos de ir a la iglesia, pero la carne tiene un mensaje: no vayas, está lloviendo, no vayas. Yo quiero leer la Biblia, estás cansado, la carne. La carne dice, yo quiero ir a la fiesta, el espíritu le dice, eres cristiano. Quiero ir a la fiesta, el espíritu le dice, eres cristiano. Entonces existe, hermano, entre estos dos una lucha que ha iniciado, hermano, y tiene su origen desde allá en el huerto del Edén. El hombre vivía, hermano, Adán vivía en un lugar donde no tenías absolutamente necesidad de nada. Absolutamente de nada. No había problema, biles que pagar, preocupaciones. No tenía escasez de comida. Él vivía en un mundo perfecto, en un lugar donde no le hacía falta absolutamente nada. Lo único que debía hacer Adán era no comer del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Era lo único que él tenía que hacer, no comer del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Su relación con Dios era una relación íntima. La Biblia no da detalles de cómo era. Sin embargo, la Biblia sí dice que Dios le da instrucciones a Adán. La Biblia sí dice que Dios habla con Adán. De modo que él tenía una relación muy, muy cercana con Dios. Pero llega el momento, hermano, en que Adán peca, en que Eva peca, comen del fruto y la relación que tenían con Dios se quiebra. Aquella relación que había entre ellos dos se rompe, y esa ruptura no puede ser llenada con nada. Esa grieta no puede ser rellenada con nada. Esa grieta, hermano, está ahí, y el hombre que vivía una relación con Dios, una relación íntima con Dios, muy cercana con Dios, en ese momento queda completamente separado de Él. Antes el hombre no tenía que preocuparse de cómo agradar a Dios. Él vivía en un mundo donde agradaba a Dios todo el tiempo. Antes él no tenía, hermano, el hombre no tenía que pensar cómo puedo agradar a Dios. Él solamente tenía que obedecer. Sin embargo, hermano, cuando él peca, ahora los deseos que él tiene vienen de su carne. Ahora él no vive solamente para obedecer a Dios. Ahora, hermano, hay algo que le dice a él: acuérdate quién es tu creador, porque el fruto que comió a su paladar fue delicioso. Aquel fruto que él comió cuando su mujer Eva le dio, aquel fruto él quiere volver a comerlo. Porque sintió la sensación. Es ahí, hermano, donde inicia una lucha por obedezco a Dios o complazco mis deseos.
Es ahí donde empieza una lucha en donde el hombre tiene que escoger o agradar a Dios o cumplir sus deseos. Al principio, hermano, al principio el hombre no cuestionaba, ¿por qué no? ¿Por qué yo no puedo? ¿Por qué no puedo comer de ese árbol? Dice la Biblia que Dios le dijo, de todo árbol puedes comer, pero de este no comas. En ningún momento la Biblia dice que Adán le preguntó, ¿por qué no puedo comer de ese? Dios le dice, sin que le pregunte, el día que de este comas, ciertamente te digo que vas a morir. Y Adán se aleja de aquel árbol y no come de él. Hasta ese momento, Adán no se cuestionaba por qué. Si lo deseo tanto, ¿por qué no puedo comer de ese fruto? ¿Qué de malo tiene comer ese fruto? Ahora, una vez que la obediencia a Dios, una vez que Él ha roto esa comunión que hay entre Dios y Él, una vez que se ha roto esa confianza, esa cercanía tan íntima que había, ahora Adán pregunta, ¿por qué no puedo comer de ese fruto? La carne luchando contra el espíritu. El hombre quiere, hermano, volver a sentir la sensación del fruto, de aquello que probó. Era tan delicioso, dice la Biblia, lo describe la Biblia, que era un fruto delicioso. Pero a la vez, hermano, la voz le dice, acuérdate, estás haciendo algo mal. Pablo, hermano, entiende que hay una lucha entre la carne. En el ser humano hay una lucha. En su interior hay una lucha. Y esa lucha, hermano, es entre la carne y el espíritu. Entre complacer a Dios o complacer los deseos de mi carne. ¿Cuál voy a escoger? Por esa razón, Pablo dijo en Gálatas 5:16, digo pues, anden en el espíritu y no le den gusto a los deseos de la carne. Anden en el espíritu y no le den gustos a los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Andar en el espíritu, hermano, andar en el espíritu, Pablo lo describe más adelante y dice que el fruto del espíritu o en las características de una persona que camina en el espíritu son, esa persona tiene amor, tiene gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Pablo dice, estas son las características de una persona que está viviendo en el espíritu. Imagínense aquellas parejas que no pueden acostarse si no están enojados. Llegan a la cama enojados. Se acuesta uno a un lado de la cama y otro al otro lado, enojados. Imagínense aquellas familias que están en pleitos. Todas, hermanos, las cosas que Pablo describe como el fruto del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, hermanos, son cosas que llevan a Dios, son cosas que te llevan a Dios. Son cosas, hermanos, que te santifican cada día. Sin embargo, para contrarrestar el amor, el gozo, la paz y la paciencia, también Pablo dice que de la misma forma también están las obras de la carne, las cuales son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Entonces, es una lucha grande, hermano, es una lucha grande y es algo, hermano, en lo que tenemos que poner mucha atención. ¿Qué es lo que realmente está pasando? Porque no se trata, hermano, de una lucha como la que teníamos de niños, ¿verdad? Porque nos gustaba aquella, la niña más bonita de la escuela. No se trata, hermano, de una pelea porque los niños están peleando por juguetes. Se trata de una lucha en donde se juega el destino del alma. No es simplemente una lucha cualquiera. Es una lucha donde se está, hermano, jugando el destino del alma. O sea, lo que tú hagas, hermano, o quien venza en esta lucha, el vencedor, hermano, tendrá el premio mayor. Y ese premio mayor, hermano, uno es con Dios y el otro es con el otro sujeto.
Uno de esos caminos, hermano, y depende de lo que tú practiques, depende de con quién esté más fuerte en ese escenario, depende de quién esté más fuerte, hermano, esa es la recompensa. Gracias, hermano. Esa es, hermano, la recompensa que tendremos al final. Depende de quién esté ganando. Se fijó la foto que pusimos al principio de dos luchadores, ¿verdad? Si usted, hermano, si usted pudiera decirme aquí quién es más fuerte de esos dos, ¿quién sería el más fuerte? A la vista podemos saber quién es el más fuerte. Ahora, ¿por qué? Porque esa persona, hermano, que es más fuerte es la persona que se ha ejercitado. Esa persona, hermano, es la que ha comenzado, hermano, tiene como propósito volverse cada vez más fuerte. Ahora, ¿qué pasa con el cristiano? El cristiano, de la misma forma, Pablo lo describe: ejercítate en la piedad, ejercítate en Dios. El espíritu, hermano, tiene que estar fortalecido para poder vencer la carne. El espíritu tiene que estar fortalecido para vencer la carne. Ahora yo le digo, hermano, muchas veces podemos pensar, hermanos, que no somos perfectos. Es que en la tierra jamás seremos perfectos. Pero ciertamente podemos apartarnos del mal. Y ciertamente podemos fortalecer nuestro espíritu. Y ciertamente, hermano, podemos hacer que nuestro espíritu sea el vencedor. ¿Por qué? Porque esta lucha, hermano, en esta lucha que tenemos, quien está con nosotros es Dios. Quien está con nosotros es Dios. Dios a usted ni a mí no nos ha dejado solos. Y como decía un predicador, el cristiano que cae en tentación, el cristiano que desliza y cae de la gracia, ese cristiano no cayó de inmediato. El diablo ya estaba trabajando en su vida desde hacía mucho. El diablo ya estaba trabajando con él. Entonces, hermano, tenemos que nosotros vencer. Nuestro espíritu debe vencer. La lucha, hermano, entre la carne y el espíritu en usted es grande. Y por esa razón usted necesita pelear y ser consciente de lo que realmente está pasando. Como lo dije anteriormente, Pablo describe esa lucha y dice él: para que ninguno de ustedes haga lo que ustedes quieren. Si tú quieres ir a la iglesia, la carne te va a decir: descansa, mañana te toca trabajar. Si tú quieres orar, la carne te va a decir: Dios conoce tu necesidad, no tienes que orar tanto. Si tú quieres ir a una fiesta a bailar, el espíritu te va a decir: tú eres cristiano. Tú eres cristiano. De modo, hermano, que la lucha entre la carne y el espíritu es algo real que pasa en nuestra vida. Es algo que realmente está pasando en nuestra vida. No es algo, hermano, que yo me he inventado. Y tú puedes darte cuenta, y en más de alguna ocasión yo estoy seguro que te ha pasado sobre algo que quieres hacer. Y hay algo dentro de ti que te dice: acuérdate que eres cristiano. Porque muchas veces también de la misma forma quieres hacer algo para nuestro Dios, y hay algo que te dice: estás cansado, la cama está más rica. ¿Verdad? Porque la carne y el espíritu, hermano, están peleando constantemente, y es una lucha y es una batalla, hermano, que no se puede ganar, o tú no la puedes ganar, o tu espíritu no puede ganar si no estás fortalecido con el poder del Espíritu de Dios. Esa lucha, hermano, debe haber un ganador. Y en esa lucha debe haber un ganador. Ahora depende quién va a vencer en ti, tu carne o tu espíritu. ¿Quién va a vencer? Todo esto, hermano, el ganador de esto va a ser aquel para quien tú pelees. Porque, oye, me están invitando a una fiesta, mis amigos el viernes me están invitando a tomar con ellos. Pero yo debo decir: yo soy cristiano evangélico y yo no ando en esas cosas.
Cristo me ha salvado, Él es mi dueño y yo hago lo que Él quiere que yo haga. O sea, quien decide quién gana aquí eres tú. Entonces ten cuidado, hermano, porque como lo dije antes, no es una lucha donde se juega cualquier cosa. Es el destino de tu alma. Ahora quiero, hermano, que me siga. Hay por lo menos 3 cosas que he visto que podemos hacer para poder vencer. Nuestro espíritu, hermano, necesita fortalecerse cada día. Nuestro espíritu necesita fortalecerse cada día. Para poder vencer, hermano, nuestro espíritu necesita estar fuerte. Decía alguien, ¿cuál es el propósito del ayuno? Es quebrantar la carne para fortalecer el espíritu. Si el espíritu está fuerte, hermano, puede vencer la carne. Si el espíritu está fuerte, puede vencer la carne. Ahora, ¿qué pasa con esa imagen cuando el espíritu está así, hermano, que como que no tiene vitamina? La carne va a vencerte fácilmente. La carne va a vencerte muy fácilmente. Pero si tu espíritu está fortalecido con el Espíritu de Dios, entonces podrás ver que puedes vencer. Número 1, hermano, visualiza el camino. ¿Cuántas veces, hermano, no nos ha pasado? Mire, de personas que no saben hacia dónde van, llegan a la iglesia, pero en realidad no saben para dónde van. ¿Cuál es su destino? No, pues quién sabe para dónde vamos, pero estamos yendo a la iglesia. ¿Quién sabe dónde vamos a terminar? Pero estamos allí en la iglesia. Visualiza tu camino. ¿Por dónde quieres ir? Qué feo es, hermano, caminar es manejar en medio de la lluvia y que no puedes ni siquiera ver hacia adelante. Qué feo es manejar en medio de la niebla porque no puedes ver absolutamente nada. Qué feo es manejar y tus luces no alumbran. Pero yo quiero decirte que si puedes ver el camino, puedes ver hacia dónde tú vas caminando. Entonces lo primero que tienes que hacer, hermano, es visualizar el camino. Dice la palabra de Dios, Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra, y también es lumbrera a mi camino. Visualiza el camino. ¿Dónde tú vas caminando? Para poder vencer, hermano, tenemos que ver hacia dónde vamos caminando. Porque si yo veo hacia dónde voy caminando, yo puedo ver cuál es el final de aquel camino. Y yo no voy a caminar, hermano, en dirección de un lugar que me va a llevar a la muerte. Yo no voy a caminar en esa dirección. Yo voy a caminar en una dirección que me lleve directamente hacia la vida, hacia Dios. Dios le dice al pueblo a través del profeta Jeremías en el capítulo 21, verso 8, he puesto delante de ustedes camino de vida y camino de muerte. Ahora, ¿cuál escogemos? En muchas ocasiones Dios le muestra al pueblo, hermano, o a su iglesia, dónde está el camino que deben seguir. A la iglesia de Filadelfia, fíjese, en Apocalipsis capítulo 3, verso 8, le dice Dios, he puesto una puerta abierta delante de ti. La puerta Dios la ha puesto, ¿para qué? Pues para que entres a ella. Dios ha puesto esa puerta ahí para que entres por ella. Quiero, hermano, que por un momento usted visualice algo. Imagíneselo, solamente imagínelo. Frente a usted están 2 caminos. Frente a usted están 2 caminos. Solamente imagine eso, es algo meramente imaginario. Frente a usted están 2 caminos. Usted ya comenzó a caminar. Usted no va a escoger, ya escogió uno. Usted ya está caminando, pero hay 2 caminos. Ahora que usted ya imaginó esos 2 caminos y usted está caminando, mire cuál de los 2 usted está caminando. Mire en cuál de los 2 es que usted está caminando. Ahora que usted ya vio esos 2 caminos, tómese el tiempo y mire en cuál de esos 2 caminos usted va caminando. Si estamos caminando, hermano, por el que lleva a Dios, qué bueno por nosotros. Si estamos caminando por el que lleva al lugar de tormento, tenemos tiempo. Tenemos tiempo de volvernos y cambiarnos de camino. Y si no sabe, hermano, dónde usted está caminando,
también ese es el tiempo para que pueda usted decirle, Dios mío, yo quiero caminar en dirección de donde tú estás. Porque hoy, decía el apóstol Pablo, hoy es el día de salvación. Uno de esos caminos, hermanos, está lleno de placeres, está lleno de alegría, de libertad aparente. Está lleno de tantas cosas que pueden satisfacer tu alma, que le pueden dar placer a tu alma, que le pueden dar tanto gozo y alegría pasajera a tu alma, pero al final te llevará a un lugar de tormento. El otro camino, hermano, tiene reglas, normas, mandamientos que cumplir, pero es una vida maravillosa y te lleva a un lugar bueno. La pregunta es, ¿en cuál de los dos caminos usted y yo estamos? ¿En cuál de esos caminos está usted? ¿En qué dirección estamos caminando? Como lo dije anteriormente, esto no se trata de perfección. Se trata, hermano, de lo que tú quieres para tu alma. Esto no se trata de que yo soy perfecto, que tú seas perfecto. Se trata que tú te apartes de la maldad, que fortalezcas tu espíritu y que quebrantes tu alma para que puedas llegar a un lugar maravilloso. A veces, hermano, a veces en nuestra vida llegan momentos en los que generalmente nuestra vida está llena de esos momentos, que se te presentan las ocasiones para pecar. Se te presentan a diario las ocasiones para pecar. Sin embargo, nadie te obliga a que peques. Tú decides si pecar o no hacerlo. Entonces, hermano, si tú y yo escogemos un camino, estamos caminando, ¿en dónde estamos? ¿En dónde estamos caminando? Piense y analice esto. ¿En dónde está usted caminando? Punto número 2. Para lograr vencer, hermano, para que nuestro espíritu pueda vencer, punto número 2, acércate a Dios. Acércate a Dios, hermano. Algo muy importante, hermano, esencial en la vida de todo cristiano, algo esencial en la vida de todo cristiano es que debe estar cerca de Dios. Debes estar cerca de Dios. Qué maravilloso era aquel tiempo cuando Adán hablaba con Dios. Qué maravilloso era aquel tiempo cuando Adán podía tener esa comunión con Dios. Qué hermoso debió haber sido ese tiempo que Adán vivió en comunión con Dios, porque estaba cerca de Dios. Dios estaba cerca de él. Pero qué problema se llevó, qué decepción, qué tristeza cuando esa conexión que había entre él y Dios se rompe y queda completamente separado de Dios, ¿verdad? Para que logre vencer, hermano, para que tu espíritu logre vencer, para que pueda vencer a la carne, tienes que estar cerca de Dios. Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Cuando buscas de Dios, hermano, y cuando tratas de encontrarlo, Dios, hermano, se acerca a ti. Muchas veces hay personas, hermano, que en realidad buscan a Dios por los beneficios que hay. Viene un evangelista internacional, alguien que dicen hace milagros, trae sanidades, tiene un mensaje poderoso. Allá van todos los así llamados cristianos porque quieren un milagro. Porque muchas veces buscamos los milagros que Dios puede hacer, pero no lo estamos buscando a Él. Cuando buscas acercarte a Dios, cuando buscas tener una conexión con Dios, simplemente porque yo quiero estar más conectado con Dios, en ese momento Dios comienza a bendecirte. En ese momento Dios se acerca a ti. Y cuando Dios está cerca de ti, hermano, créeme que en la vida tú eres un vencedor.
Y es que cuando te acercas a Dios, hermano, Dios no te va a dejar caer. Cuando te acercas a Dios, Dios, créeme, no te va a dejar caer. Cuando estás con Dios, hermano, alguien que no te va a decepcionar jamás es Dios, hermano. Dios jamás te va a dejar caer. En sus brazos puedes estar completamente seguro, hermano. Puedo garantizarte que en los brazos de Él puedes estar seguro. Dice Él, acérquense a Dios. Dice Santiago, acérquense a Él y Él se acercará a vosotros. Pero hermanos, si estamos lejos de Dios, podemos acercarnos a través de la oración, de la lectura de la palabra de Dios, amén, de la asistencia, hermano, a este lugar, de la alabarle a Dios, podemos acercarnos a Él. Colosenses 3:5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, haced morir lo terrenal en vosotros. El problema, hermano, viene cuando yo quiero que Dios esté cerca de mí, pero estoy todavía atado a las costumbres que tenía cuando estaba en el mundo. Si tú te acercas a Dios, debes despojarte de todo aquello que te ata al mundo. De todos aquellos deseos, hermanos, que te ataban, de todo lo que querías hacer en el mundo, debes despojarte de todo eso, hacer morir, dice Pablo. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Ahora, cuando haces morir lo terrenal, mira, el espíritu, hermano, se está engrandeciendo, se vuelve más fuerte y tú puedes ser un vencedor en el espíritu. Porque hay, hermano, un principio, y ese es que no puedes acercarte a Dios si quieres continuar viviendo tu vida de pecado. Hay algo muy real, y es que no puedes estar de Dios no puedes estar cerca de Dios si tus intenciones es vivir tu vida llena de pecado como la vivías cuando estabas en el mundo. No puedes estar cerca de Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios no tiene relación alguna con el pecado. La razón por la que Dios saca a Adán del huerto del Edén, ¿a causa de qué es? A causa del pecado que había cometido. Tú ya no puedes estar cerca de mí. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Porque yo soy santo y tú estás lleno de pecado. La palabra de Dios nos dice, si tú vienes a Cristo, hermano, Él te perdona, te toma en sus brazos, pero tú ya has decidido, hermano, despojarte del viejo hombre y vivir una nueva vida para Cristo. Por esa razón es que Dios te recibe. Pero si un día tú vienes, Señor, te pido que me salves, yo no voy a dejar nada de lo que tengo ahorita en el mundo, Señor. Yo no voy a dejar absolutamente nada. Yo voy a seguir con mis vicios, con mis borracheras, pero yo quiero acercarme a ti. Eso no funciona. Eso no funciona. Aquí funciona, hermano, cuando tú te despojas del viejo hombre y vives una nueva vida para Cristo. Eso es lo que aquí funciona. Pero vivir en el pecado en el que vivías antes y pretender hoy que vas a estar cerca de Dios, hermano, desilusiónate, porque eso no va a pasar. Lo que va a funcionar aquí es que tú vengas y digas, Señor, quiero que saques todo lo malo de mí, quiero que quites todo aquello que me está contaminando, que está contaminando todo mi ser. Quita todo eso, yo renuncio a todo y quiero que tú seas el centro de mi vida. Eso funciona en este lugar. Entonces, hermano, acércate a Dios. Y para que te acerques a Dios, hermano, tienes que despojarte de todo aquello que te ata al mundo. Dice la palabra de Dios en Gálatas 6:8, porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces, hermano, para que puedas vencer, acércate a Dios. Si estás cerca de Dios, serás un vencedor. Si estás cerca de Dios, serás un vencedor todo el tiempo. No significa que no vengan problemas, no significa que no vengan dificultades. Significa que en medio de esos problemas tú vas a ser un vencedor. Eso es lo que significa. Muchas veces pensamos que la vida del cristiano es vivir libre sin ningún problema, sin ninguna dificultad. Ese no es el cristianismo. El cristianismo es una vida, hermano, llena de alegría, llena de gozo. Juntamente con eso vienen los problemas, dificultades, circunstancias. Sin embargo, en medio de todo eso, tú eres un vencedor en Cristo Jesús.
Dice la palabra de Dios. Les decía Jesús a sus discípulos, acuérdense ustedes que si están separados de mí, nada pueden hacer, ¿verdad? Nada pueden hacer. ¿Por qué es importante estar cerca de Dios entonces? ¿Por qué es importante que nos acerquemos a Dios? Porque si estamos separados de Él, nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Amén. Eso es la palabra de Dios, hermano. Haced morir, pues, dice la palabra, lo terrenal para poder acercarte a Dios. Punto número 3 y el último, hermano. Para que puedas vencer, nunca pelees solo. Si tú miras aquí, hermano, aquí hay una familia. Aquí hay una familia. Nuestro pastor lo ha dicho en algunas ocasiones. Dios creó al hombre para que viviera en comunidad, ¿verdad? Y Jesús, hermano, en una ocasión dice, Pablo más bien dice en Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplida así la ley de ¿quién? Del grande, de Cristo. Amén. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Si en algún momento de tu vida, hermano, tú sientes que estás pasando por un momento y no puedes, hermano, con ese problema y no puedes con esa dificultad y sientes de que te estás hundiendo, es el momento para que busques ayuda de uno de los hermanos, que busques ayuda de tu pastor y le digas, esta es mi situación, pastor. Necesito ayuda, necesito oración. Porque no cabe duda que los problemas muchas veces nos atacan. El diablo, hermano, el diablo te agarra y dice, a este me lo llevo porque me lo llevo. Y comienza el diablo a atacarte, comienza el diablo ataque tras ataque, termina contigo, viene un ataque, no te logró vencer, viene con otro y pareciera que el diablo la trae contigo. Déjame decirte algo, el diablo sí la trae contigo. El diablo sí la trae contigo. Es que mientras tú más te acercas a Dios, el diablo va a tratar más y más de tirarte. El diablo va a tratar más y más de destruirte. ¿Por qué? Porque esa es la lucha que hay entre la carne y el espíritu. Y la carne, el propósito de la carne, hermano, el pecado que mora en la carne es destruir al espíritu. Al principio de este mensaje, fíjese que yo le había puesto otro tema, pero mi hija, ya que me ayuda con el tema, me dijo, ese tema está bien fuerte, me dijo. Porque le había puesto una lucha a muerte. Y en realidad, hermano, cuando yo lo estaba haciendo no se oía tan feo. Pero ya cuando lo pusimos en la pantalla ya se oía un poco diferente. Lo cierto es, hermano, de que esta lucha que usted y yo estamos viviendo es una lucha a muerte. Es una lucha a muerte. Al diablo no le importa lo que tú vas a sufrir. Es más, el diablo va a disfrutar cuando tú estés sufriendo. Al diablo no le importa, hermano, cuánto van a sufrir tus hijos, la decepción que tú te vas a llevar, el dolor que tú vas a sentir cuando tus hijos estén sufriendo. Al diablo no le va a importar, él va a disfrutar lo que está pasando en ese momento. Sin embargo, Dios, hermano, él dice, este es mi hijo. Entonces, hermano, cuando nosotros llegamos, hermano, a ver las cosas como realmente son, nos damos cuenta que en este ser, hermano, hay una lucha de dos seres que están peleando y al final, hermano, va a haber un ganador. ¿Y depende de qué depende quién venza? Depende de ti y de tus decisiones. Dependerá de ti y de tus decisiones. Dios le dijo a Adán, no comas de ese fruto. Entonces el hombre podía comerlo o podía no comerlo. Y Dios pudo no poner ese árbol allí. Dios pudo no poner ese árbol allí. Y decirle, puedes comer de todo. Y se acabó todo. Sin embargo, tenía, hermano, que tomar una decisión. Quien venza, hermano, en esta lucha, el resultado de esta lucha va a depender de tus decisiones. Quien se alimente más, la carne o el espíritu, dependerá de tus decisiones. Quien más, hermano, quien logre vencer en esta batalla, será quien yo decida. Será el resultado de mis decisiones.
Entonces, hermano, ten presente esto. En la lucha que estamos, hermano, no se trata de algo pequeño, sino de una lucha en la que se juega el futuro de tu alma. ¿Hay en qué pensar? ¿Tenemos en qué pensar hoy? ¿Verdad que sí? Tenemos, hermano, que pensar en esto. Al final de la lucha, hermano, te llevará a un lugar. El espíritu fortalecido, hermano, y vencedor, ese nos llevará a un lugar, pareciera un lugar salido de una historia de ficción, de un cuento de hadas, ¿verdad? Un lugar donde no habrá necesidad absolutamente de nada, como en el huerto del Edén, Adán y su mujer Eva. Un lugar lleno de gozo, de alegría, de felicidad, un lugar eterno. Si tu espíritu vence, si la carne vence, hermano, el final no será tan agradable. Sufrimiento, tormento y tribulación. Son cosas, pequeñas cosas que describen el gran castigo que vendrá si tú y yo no nos fortalecemos en el Espíritu de Dios. Así que el consejo de esta tarde, hermano, es: dentro de ti se está librando una lucha. Fortalécete en el Señor. Acércate a Dios. Y también, hermano, no pelees solo. Aquí habemos muchos que hemos pasado muchas dificultades. Tal vez las dificultades que tú estás pasando hoy, yo las pasé el día de ayer. Tal vez el problema que tú estás enfrentando hoy, tal vez el pastor lo pasó el día de ayer. No pelees solo. Todos aquí, hermanos, somos una familia. Todos somos una familia. Acércate a la familia. Si el hermano no puede ayudarte, ve con el pastor y dile: pastor, eso es por lo que yo estoy pasando. Acércate a la esposa del pastor y dile: hermana, yo estoy pasando por esto. Y créeme que cuando dos personas pelean juntas, hay más posibilidades de vencer.